Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Pues China lo vuelve a hacer y es ella la encargada de elegir a dedo los obispos y luego el Vaticano simplemente los confirma en el puesto. China parece que ha comenzado un pulso contra el Vaticano en el cual pues ellos son los que van a imponer los nombramientos de los obispos. Estamos hablando del nombramiento de Monseñor Chen Bin como obispo de Shanghái, 3 meses después de que el gobierno chino lo había ya hecho, en desafío a diferentes acuerdos entre la Santa Sede y China, como el acuerdo del año 2018, y revela el verdadero equilibrio de las fuerzas de entre la Santa Sede y China. La Santa Sede lo único que hace es confirmar esos nombramientos que desde China pues realizan. Estas relaciones entre China y el Vaticano pues nos recuerdan a la escena en la que en que la mujer lo abandona, pero corre, ¿verdad? Tras esa persona rogándole que vuelva a su casa. Esta es la clara sensación que da el traslado anunciado el pasado 15 de julio por la Santa Sede del obispo Chen Bin de la diócesis de Haimen en Shanghái, una sede que estaba vacante desde hace ya 10 años. Solo que este nombramiento ya había sido decidido, fíjense, hace más de 3 meses por el gobierno chino y el 4 de abril, Monseñor Chen Bin ya había tomado posesión de manera oficial en Shanghái sin el consentimiento de la Santa Sede, en violación del acuerdo provisional de octubre del año 2018 y que se renovó en el año 2020 y repitieron esa misma renovación en el año 2022, justo hace un año. Luego llegó un no comentario de la Santa Sede, una solicitud de tiempo para evaluar esa situación, un balance que llegó al mismo tiempo que la cita del sábado con una entrevista al secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, inventada y elaborada por la propia Secretaría de Estado y difundida por la prensa del Vaticano. En resumen, Parolin, por un lado, denuncia la violación de los acuerdos por segunda vez en muy pocos meses. En noviembre del año 2022 ya se había dado el caso de Monseñor Giovanni Peng Weizhao, sin embargo, sin extenderse demasiado. Por el otro, expresa la voluntad del Vaticano de continuar el diálogo. Vemos cómo las fuerzas están desniveladas. China manda, el Vaticano obedece. En cuanto a Chen Bin, la decisión del Santo Padre es corregir la irregularidad canónica que surgió en Shanghái, teniendo en cuenta pues siempre el bien mayor de esa diócesis. Sin embargo, esperan, ¿verdad?, que el secretario del Estado Vaticano espera que esas decisiones unilaterales no se repitan y que el acuerdo siempre sea respetado por ambas partes. Y tanto que los hay, pues recuerda que hay otros 3 temas a resolver a través del diálogo con el gobierno chino: la conferencia episcopal, la comunicación de obispos chinos con el Papa y la evangelización. Teniendo en cuenta que después de unos 5 años estamos en el primer punto, o sea, estamos en que se instaure esa conferencia episcopal, el nombramiento censurado de obispos, los otros puntos que acabamos de decir, como la comunicación entre obispos y la evangelización, parece que eso pues es una utopía, y más viendo
que contra un país comunista, un país que va en contra de los derechos humanos, un país que es anticristiano y sobre todo que es anticlerical. Todos sabemos cómo se la gastan los comunistas. Y además una propuesta, fíjense, esta última, para volver a subrayar con fuerza la voluntad de diálogo con el gobierno de Pekín, pero que desde el punto de vista práctico no tiene mucho sentido, dado que hay diferentes canales abiertos de diálogo y que ahí ya está el Vaticano, una misión de estudios en Hong Kong que desde el año pasado cuenta con 2 diplomáticos en vigor. A ver si podemos hacer un poquito de más fuerza para que el gobierno de Pekín pues también acepte las condiciones. No se pueden llegar a un acuerdo si una de las dos partes pues sale claramente perdiendo. Pero el verdadero kit de toda la historia es que si bien nadie cuestiona la voluntad de diálogo desde el Vaticano, parece igualmente evidente que en Beijing les importa un bledo tener buena relación con el Vaticano. El acuerdo les sirve para neutralizar a la Santa Sede mientras el proceso de sionización de la Iglesia continúa en etapas forzadas y de persecución a quienes no se someten a las directrices del Partido Comunista. El nombramiento de Monseñor Chen Bin en Shanghái desde el pasado mes de abril por parte de las autoridades chinas es por tanto y claramente un gesto deliberado de desprecio hacia el Vaticano y hacia la Iglesia para afirmarse ellos en que ellos tienen el poder absoluto. Y no cabe duda de que el nombramiento ahora de Monseñor Chen Bin por el Papa es bochornoso y además es humillante para la Santa Sede. A lo que solo resta implorarles que no vuelvan a hacer cosas de este tipo. Es decir, en la mejor de las hipótesis, los próximos nombramientos de obispos los decidirá todavía Pekín, pero informando a la Santa Sede antes de hacerlos públicos para tratar de preservar una cierta apariencia de consenso, cosa que no existe, sino que son ellos de manera arbitraria quien elige a los obispos. El hecho es que al régimen comunista chino no le interesa en absoluto un verdadero diálogo de tú a tú con la Santa Sede. Pero el problema es más grave y es más peligroso. Y es que el Vaticano todavía no ha entendido y siguen concediendo todo sin recibir nada a cambio, sacrificando y dejando vendidos a nuestros hermanos católicos chinos. Me gustaría que el Vaticano pues se hiciera respetar, manteniéndose una actitud seria y sin dejarse intimidar, ya no sea por el gobierno chino, americano, australiano, me da lo mismo. La Santa Sede se tiene y debe de hacerse respetar. Dios te guarde, Dios te bendiga.